todos en algún momento de nuestra historia, como cristianos, le hemos dado la espalda a Dios. ¿Están conmigo en esto? ¿Están conmigo en eso? Porque no, yo me voy a sentir bien inconverso. Porque alguna vez, no necesariamente usted tiene que decir, renuncio a Cristo, no creo en Dios, me arrepiento de ser cristiano. No necesariamente tenemos que llegar hasta verbalizar ese tipo de palabras para olvidarnos o alejarnos de Dios. A veces nuestras acciones dicen más que 1000 palabras. A veces la manera en que nosotros andamos en nuestro diario vivir verdaderamente no demuestra que estamos en compañerismo con Dios, que tenemos una buena relación con Dios. Nos hemos alejado de Dios. Y como Pedro, estamos siguiendo de lejos a Jesús. Pedro era un hombre especial en el grupo de los 12. Cada vez que Jesús tuvo un evento importante en su vida ministerial, Pedro figuró entre los selectos para estar allí. Era como un grupo élite para Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran líderes en aquel grupo que Jesús seleccionaba. Sin embargo, ya sabemos que Pedro, aún y con todas las recomendaciones recibidas de manera anticipada por el Señor, lo negó 3 veces. Negarlo 3 veces, pues le llevó tanta amargura al corazón que la Biblia nos dice que Pedro pues lloró pues con tanta amargura después de haberle caído el 20, como decimos. Cuando se dio cuenta la magnitud de su mala decisión, él se alejó de Dios y seguía de lejos a Jesús, dice la Escritura. Mientras que un solo discípulo mencionado en las Escrituras y algunas mujeres, incluyendo la madre de Jesús, estaban cerca allí de la cruz de Cristo, Pedro, aquel hombre tan íntimo de Jesús, le seguía de lejos. Alguna vez, como Pedro, nosotros hemos negado a Jesús con nuestros hechos, nos hemos alejado de él, hay que ser honestos. Ahora, las repercusiones de negar a Jesús son, por ejemplo, lo que se puede ver de negar a Jesús es: no voy a la iglesia, no leo la Biblia, no evangelizo, no doy testimonio de que soy cristiano, estoy lo más lejos que puedo de la comunión con los creyentes porque no estoy bien, porque mi relación con el Señor ha sido interrumpida. Estoy lejos del Señor. ¿Alguna vez en la vida a usted le ha pasado? A todos nos ha sucedido. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas. En la Biblia usted puede encontrar que podría dar testimonio y decir: jamás le fallé al Señor. Lamentablemente, como humanos también fallaron. También tuvieron que volverse al Señor en algún momento. Todos, como el profeta Elías, alguna vez hemos deseado hasta morirnos y ya no continuar, porque creemos que no vale la pena seguir a Dios. Que después de haber hecho tanto según nosotros, es como que Dios nos haya pasado por alto, nos haya hecho a un lado, y que otros realmente son los que importan. Qué bueno es que a pesar de que alguna vez nosotros nos alejamos de Dios, contamos con un Dios de segundas oportunidades. Amén. Tenemos un Dios que nos espera paciente, como el padre de aquel pródigo, que todos los días esperó pacientemente el regreso de aquel muchacho que, pese a todas las advertencias que provinieron de su padre para que no tomara aquella mala decisión, el hijo dijo: voy a hacer lo que quiero, ya tengo tantos años, además me corresponde la herencia, démela, y se fue a hacer su gusto. A pesar de todo, el padre, sabiendo que el hijo era responsable de su mala decisión, el padre lo esperaba. ¿Por qué podemos decir que el padre lo esperaba? Porque cuando apareció el hijo pródigo, allí estaba el padre. Porque cuando apareció el hijo pródigo allí en aquel escenario, estaba el padre. Lo que significa es que ese hombre estaba siempre pendiente del regreso de su hijo. Estaba pendiente de que su hijo volviera.
Nunca dejó de ser su hijo, pero venía oliendo a pecado, venía oliendo a maldad, venía lleno de fango, porque había estado en la posilga con los cerdos. Alguna vez nosotros nos hemos ido de casa, hermano, siendo honesto. Hemos abandonado el hogar, y no estoy hablando en términos literales, pero si a alguno le ha tocado, y por enojo, por lo que sea, por capricho, se ha ido de la casa, y se ha arrimado donde algún pariente, donde algún amigo, usted se ha dado cuenta que allá no le han tratado igual, que la situación donde el amigo, donde el hermano es diferente. Y no pregúntenle a los hermanos que están allá en los Estados Unidos, que aún con los parientes a los 3 meses ya le están diciendo, mira, aquí ya no se puede, ya tiene que ver a dónde se va, porque aparte que no hay espacio, tampoco hay tanto trabajo, y hay que pagar donde vivir, y hay que pagar lo que se come, y hay que lavar cada plato que se ensucia, y hay que cocinar, y hay que lavar ropa, y todo eso tiene un precio. ¿Alguna vez eso nos ha pasado? Y entonces valoramos lo que tenemos en la casa. Entonces valoramos a aquel papá y a aquella mamá que con tanto amor y con tanto sacrificio hizo todo por nosotros. Y ahí estaba la mamá, ¿verdad? Con el cipote o la cipota. Ya está la comida, hijo. Espere, mamá, estoy ocupado. Rogándolo la señora para que vaya a comer semejante sinvergüenza. Que vayan allá y se den cuenta. Los que quieren ir a Estados Unidos, que vayan. Me gusta que vayan y consigan trabajo, ¿saben de qué? De paliar nieve en este tiempo. El hermano Gustavo sabe de todo eso. Él no fue a paliar nieve porque era mecánico, pero eso hacen los que, cuando en este tiempo, los que no van a paliar nieve. El trabajo de construcción. ¿Usted cree que lo van a tener ahí en un escritorio? Vaya, usted me va a mandar esta computadora. No, hombre. Pesado. Regresar a la casa es lo que quizá algunos añoran, volver al hogar. El padre del hijo pródigo esperaba pacientemente el regreso de su hijo, que sabía que en algún momento volvería. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a veces no valoramos estar, hermanos, bien acogidos entre algodones en los brazos del Señor, como en la casa de nuestros padres. No valoramos el ser de verdad tratados con tanta ternura y cuidado como nos trata el Señor. No valoramos ser cristianos, no valoramos lo que nos ha dado. Somos de verdad a veces muy ingratos con nuestro Padre Celestial. Le tratamos tan mal, nos vamos de Él, nos olvidamos de Él, le servimos cuando podemos y cuando queremos. Y Él es tan amoroso, tan caballero, que espera que nosotros cambiemos de dirección. Israel estaba pasando por un tiempo difícil. El arca había sido secuestrada, por así decirlo, capturada por los enemigos eternos de los israelitas, llamados los filisteos. Gente malvada, gente adoradora de dioses paganos, y bueno, que tuvieran el arca de Jehová, e Israel despojada del arca de Jehová, ¿sabe qué implicaba? Estar lejos de la presencia misma de Dios. Porque el arca era aquel utensilio en el cual Dios dijo que se manifestaría. Poseer el arca de Jehová era tener la mismísima presencia de Dios. Los filisteos tuvieron tremendos problemas por haber tenido la osadía de capturar el arca y quedársela. Y ya sabemos los grandes problemas que esto trajo: muerte, enfermedades, incluso su mismo Dios, que era un Dios pagano, desde luego que no era Dios. Ya saben lo que pasó con él. Cayó varias veces allí tendido ante el arca de Jehová, porque llevaron el arca al templo de Dagón, y eso fue lo que pasó, porque era la mismísima presencia de Dios, la misma gloria de Dios. E Israel no valoró eso. Israel no le dio la importancia de vida y se volvió a los dioses paganos. La necesidad de volvernos a Dios. ¿Qué debemos hacer para volvernos a Dios? En primer lugar, debemos reconocer que nosotros somos los responsables de eso.
que nosotros hemos pecado delante de Dios y que es nuestro pecado personal el que nos ha alejado de Dios. A veces nosotros decimos, hermano, ore por mí, hermano, es que yo creo que a usted le oye más el Señor. Y aunque esa frase muestra un poquito de ingenuidad, porque Dios no le oye más a uno y a otro. El problema no está en que si el hermano es más espiritual o no. El problema está en que yo me considero que no estoy tan bien con Dios y según yo, por eso Dios no me va a escuchar. Ese es un error desde luego. Pero así demostramos a veces que no estamos bien, que nuestra relación con Dios no está bien, que estamos lejos del Señor, que necesitamos volvernos a Dios. Lo primero que hay que hacer para volverse a Dios es reconocer que hemos pecado delante de Dios. Dice el versículo 3, el versículo 2, perdón, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjate que allí hay un espacio en el cual el escritor sagrado hace énfasis que habían pasado muchos días, pero le pone cifras, 20 años. Esos 20 años, hermanos, que menciona el escritor sagrado acá, fue el tiempo que Israel estuvo apartado del Señor, yendo en pos de dioses ajenos. 20 años lejos de Dios, 20 años sirviéndole a dioses que no eran dioses, dioses que habían sido adoptados de aquellas naciones paganas que eran desde luego enemigos de Dios y de ellos mismos. El versículo el capítulo 7 del primero de Samuel dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, versículo 3, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Israel como nación está reconociendo que han pecado contra Dios. Ese es el primer paso para restaurar nuestra relación con Dios. Yo prediqué una vez un mensaje que le llamé manteniendo las cuentas cortas con Dios. Y tiene que ver con el Salmo 51, en donde David confiesa su pecado al Señor. Lo que hizo que Dios dijera de David, amados hermanos, que se había hecho de un rey conforme a su corazón, no fue el hecho de que David no fuera un pecador, de que David no pecara, sino más bien su humillación, el reconocimiento de su pecado personal. Ese capítulo 51 del Salmo nos enseña, hermanos, precisamente eso. Nuestras cuentas con Dios se hacen más cortas cuando en primer lugar reconocemos que hemos pecado contra Dios, que le hemos fallado. Pero eso aparentemente es sencillo. Hay quien le va a decir: perdona mis pecados y ya. No, es que eso implica también hacer lo que hicieron los israelitas. Dejaron los dioses que tenían, dejaron de hacer lo malo, no solo lo confesaron, no solo fue una verbalización de los pecados, como solemos hacerlo todo. Eso es sencillo, decirlo es fácil, hacerlo es otra cosa, hacerlo es una cosa diferente. El Proverbio 28:13, muy conocido de todos, dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No importa cuán lejos, estoy diciendo, no importa para decir algo, pero sí importa desde luego alejarnos de Dios. Pero lo que quiero decir, si usted ha caído y considera que se siente tan lejos de Dios, que se mantiene tan lejos de Dios por el momento,
La manera en recuperar esa distancia, mantenerse cerca de Dios, es primero reconociendo nuestro pecado delante de Dios. Segundo, abandonando los dioses que compiten contra el único Dios verdadero. Abandonar, esto es arrepentirnos. Arrepentimiento tiene una palabra cuyo significado es volverse, es decir, uno va caminando en una dirección y se arrepiente, entonces da la vuelta completa y empieza a caminar con rumbo opuesto. Eso fue exactamente lo que hizo el pródigo. Él dijo: me levantaré e iré a mi casa, e iré a mi padre y le diré. Conocen ustedes el resto de la historia. Pero el punto es que el pródigo dejó la posilga, el lugar donde estaba con los cerdos, y empezó a caminar en una dirección opuesta, de regreso a su casa. Volvernos a Dios no solamente implica reconocer que hemos pecado, sino también disponernos para abandonar aquello que ha sido la causa de nuestro aislamiento, de nuestra separación con Dios. Lo que mantiene separado al hombre de Dios, de hecho, es el pecado. El pecado es separación. Estamos separados de Dios por el pecado. Y como creyentes pecamos, claro que sí. David pecó y lo confiesa. Israel peca y lo confiesa. Así le dice a Samuel: ora por nosotros, reconocemos que hemos pecado. Pero acto seguido también ellos están con la disposición de dejar los dioses paganos. Versículo 3: si de todo corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Dioses ajenos, quiten los dioses ajenos. Hermanos, no solamente es confiar el pecado, pero hay que quitar los dioses que compiten en tu vida con Dios. Hay dioses con D minúscula que están haciendo la competencia al Dios verdadero y único, que nos redimió, que nos compró con la vida de su Hijo. Y eso hay que abandonarlo. Fíjese bien que aquí el escritor sagrado hace la diferencia entre dioses ajenos y Astarot. Veamos cómo dice el texto. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. ¿Por qué hace esa diferencia? Es que aquí, amados hermanos, nos está hablando de una jerarquía satánica. Fíjense bien. Todos los dioses paganos están involucrados con demonios particularmente. Cada dios pagano pues está manipulado, ahí está concentrada un espíritu inmundo, demoníaco. Recuerde que la Biblia nos enseña en Apocalipsis 12 que la tercera parte de las estrellas, y allí se refiere a los ángeles, cayeron cuando Satanás cayó. Y esos ángeles caídos poseyeron a esos ídolos que adoptaron las naciones paganas. Los demonios controlan todo eso. Por eso el problema de la santería, imágenes y todo eso, está controlado totalmente por demonios. Y son cantidades de demonios. Son millones de demonios. Y hay cada uno detrás de cada dios pagano. Y por eso el escritor le dice: abandonen a los dioses paganos. Abandonen esos dioses ajenos. Y Astarot, haciendo una diferencia, y hay una coma, y él dice: y Astarot. Quiere decir que Astarot es otro nivel. En la casta demoníaca, en el nivel demoníaco, Astarot, fíjese bien, dicen los escritores, que Astarot, perdónenme mi tartamudez, debió ser un ángel caído que tomó por nombre Astarot. Todos los dioses paganos son en realidad espíritus inmundos al servicio de Lucifer, el propio cachudo, Son muy poderosos y pueden controlar naciones, ciudades, pueblos, familias, personas. Mucho cuidado con eso. Hay personas que están manipuladas directamente por demonios. Pero estoy hablando de Astarot, que lo más seguro es que era un dios especial en esa casta demoníaca. Y se dice que Astarot era un demonio de vanidad, razonamiento filosófico propio y vagancia. Es decir, Astarot
influencia a los hombres a mantenerse lo más lejos posible de Dios. Porque ¿qué menciona vanidad? Y lo que es razonamiento filosófico propio, es decir, aquel que empieza a razonar, ¿verdad?, con Dios. Cuidado con los muchachos que recién van a la universidad y se van a encontrar con los grandes filósofos de la universidad. Estos creen que inventaron, estos creen que son los grandes sabios y van a tratar de desvirtuar de sus mentes y corazones la idea de Dios. Van a querer acabar con el poquito de fe que ustedes tienen en su corazón. Por eso necesitan mantenerse también cerca de Dios. ¿Quién es el que influye en ese sentido en las personas? Astarot, este demonio. Y el Señor le dice a través del profeta a los israelitas: abandonen a Astarot. Abandonen a esos dioses que se oponen contra mí, que me hacen competencia, que están allí y ustedes los están siguiendo. Hermano, usted dirá: pero yo no soy judío y no estoy siguiendo a ningún demonio. Yo no estoy diciendo eso, pero muchas veces nosotros seguimos la influencia de Astarot, porque somos vanidosos, porque empezamos a razonar, porque somos también engreídos, porque somos también egocentristas, porque pensamos que la primera persona en cuestión de importancia en la tierra soy yo primero, yo segundo, yo tercero, y por último todos los demás, incluyendo Dios. No, señores, prioridad uno en la vida de usted y mía debería ser Dios. Y si Dios es prioridad uno, ya no será Astarot, ya no será tu propia filosofía o razonamiento filosófico, tu vanidad o tu egocentrismo, tu orgullo, tu capacidad intelectual, ya no será lo que tienes. Vas a ser una persona sencilla, porque ya no es Astarot el que controlará tu vida como ese Dios importante en la jerarquía satánica antigua, pero que su espíritu también está por ahí, porque los demonios aún andan por ahí. Y su interés no ha cambiado. Su interés siempre es mantener al humano lo más lejos de Dios posible. Y a los creyentes no los puede poseer. A los inconversos sí los puede poseer. Hay naciones, toda esta violencia que se ve en nuestro tiempo, hermanos, a nivel global, está definitivamente controlada por demonios. Demonios que literalmente poseen individuos. Poseen esas personas que cometen esas masacres, que hacen con lujo de barbarie asesinatos. Son demonios de verdad. Demonios que andan por allí llenos de vanidad, de mentira, de engaño. Y los creyentes, aunque no somos poseídos, somos influenciados. Entonces, todo lo que se opone a tu relación con Dios es un Dios. Llámele trabajo excesivo. Hay creyentes que por trabajo excesivo han dejado de acercarse a Dios como deberían. Han perdido su bendición, su ministerio, su privilegio por el trabajo excesivo. Porque con tal de ganar un poco más de dinero, no importa lo que tengan que sacrificar. Y ese es Dios, dinero. Dios, dólar. Raíz de todos los males, dijo el escritor a los hebreos, o 2 Timoteo 6, es don dinero. Tan importante que es el dinero, ¿verdad? Y tan dañino que resulta si usted no lo administra como Dios quiere. Por el dinero el hombre se corrompe, o la mujer. Por el dinero el hombre hace cualquier cosa. ¿Qué dijo el Señor? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted tiene que tomar la decisión si en su vida su prioridad es hacer dinero para ser don fulano de tal, porque la gente le ha enseñado, el mundo le ha enseñado al hombre que los dones, el don de aquel tiene que ver con lo que tiene. Vaya que error. Usted y su valor es por lo que es en Cristo Jesús. El valor nuestro no depende de lo que tenemos, depende de lo que Cristo en su gracia hizo por nosotros en la cruz. Él cambió nuestra identidad de nadie a alguien por su gracia. Nos dio identidad, pero no por lo que tenemos o por lo que sabemos. Sin embargo, el diablo, Astarot, ese demonio
que influencia a la gente para decir, vos podés. Vos no necesitas estar allí con esa gente ignorante. Vos sos intelectual, vos podés hacer cosas, tener la capacidad. Le enseña al hombre a ser independiente. Y por eso el Señor le dice, a través del escritor sagrado, tienen que dejar a Astarot. Tercero, debemos preparar el corazón. El tiempo va como volando. Hay otro pasaje de la Escritura en donde se menciona esta frase. Le dice Samuel al pueblo, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová. Preparar el corazón a Jehová. Otra vez ocurre esta palabra en Esdras 7:10, en donde dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Preparar el corazón para recibir la palabra, para aprenderla y para vivirla y para enseñarla. Esa fue la actitud de Esdras con respecto a la palabra de Dios. Esto nos da la idea de poner en orden. Cuando usted, hermano, prepara algo, ¿qué es lo que hace? Lo pone en orden, lo adecúa para algo, ¿no es cierto? Como cuando nos mudamos, ¿verdad? Nos cambiamos de casa, de habitación, vamos, o las mismas cosas las queremos adecuar, las ponemos de otra manera, a modo que se vea la cosa ordenadita, que haya orden, que es lo que queremos ver, orden, que el lugar esté adecuado. Pues la idea que Samuel tiene también acá es ese: preparen el corazón a Dios. Es decir, ordena tu casa, ordena tu corazón, prepara tu corazón para Dios. Porque de luego Israel estaba lleno de paganismo, se había olvidado al Dios verdadero y estaba lleno de suciedad. ¿Cómo llegó el pródigo a la casa? Lodoso, hediondo a cerdo, a fango, a maldad, sucio. ¿Y qué hizo de inmediato el padre? Le cambió la ropa. Pienso que lo mandó a bañar. No creo que lo haya mudado de vestido sin antes bañarlo, limpiarlo. ¿Qué es lo que Samuel está diciéndoles acá? Que quiten toda esa mugre de su corazón, que quiten la mugre de su corazón que tiene que ver con la idolatría, con el paganismo, que tenía que relación con los dioses paganos. Y la idea de preparar el corazón es limpiar el corazón. Obviamente no es una limpieza producida por nosotros. La limpieza la produce la palabra de Dios en nuestro corazón en la medida que nosotros le permitamos. Jesús habló a la samaritana y le dijo que si alguno bebía esa agua, hablando del agua del pozo, volvería a tener sed. Pero que el agua que Él le daría, haría de Él una fuente que saltaría para la vida eterna. El agua nos purifica, el agua nos limpia. La palabra de Dios produce limpieza en el corazón, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos a ella. Entonces la idea de preparar el corazón nos da la idea de adecuarlo para que Dios pueda tomar control. En aquel tiempo el Espíritu Santo no vivía en el corazón de los creyentes, ahora vive en el corazón de los creyentes. Solo que en el corazón de los creyentes hoy muchas veces el Espíritu Santo está contristado, está como quien dice apartado, no está operando. Nosotros estamos operando, estamos en el control del asunto, no permitimos que el Espíritu de Dios que vive en nosotros actúe. Es igual a que esté en desorden, porque si las cosas no están ordenadas de manera prioritaria en el corazón nuestro, hay un caos. Y el único que puede llegar y poner orden es el Señor. Nosotros debemos preparar el corazón, es decir, mostrar disposición y poner el Espíritu de Dios como se debe, para que Dios pueda entronizarse, ¿verdad?, en nuestro corazón y tomar el control. Volvernos a Dios implica preparar el corazón. Y en cuarto lugar, volvernos a Dios implica servirle a Él como Él se merece. ¿Cuántos creen que merece el Señor servirle? Amén. Servirle a Dios es lo que de verdad cuenta, hermano. Servirle a Dios es lo único que trasciende. El servicio al Señor es tan trascendente que cuando usted esté allí en el trono blanco, trono blanco no, perdón, ahí van los inconversos, en el tribunal de Cristo, usted
sus obras, no nosotros, ni tampoco pasarán nuestras obras allí, como quien dice, malas obras, ¿verdad? Esto hiciste en tal fecha, esto, lo otro, no. El tribunal de Cristo será para premiar lo que usted hizo mientras estaba en el cuerpo. El servicio al Señor, lo que hicimos para el Señor, lo que hicimos de verdad con el corazón para el Señor. Por eso Samuel le dice al pueblo, mire, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Ya están quitados los dioses, han reconocido su pecado, han quitado los dioses, han preparado el corazón, ahora dice, sírvanle ahora. Sírvanle, ahora pueden servirle y deben hacerlo. Hermanos, servirle al Señor no solamente debe ser por causa de las recompensas o coronas que recibiremos, que de hecho serán recompensas por la forma, o más bien dicho, por la actitud con la que usted hizo las cosas para el Señor. Debemos de servirle al Señor reconociendo que es un privilegio, inmerecido. Ninguno aquí puede decir, yo lo merezco, hermano, yo me gané ese puesto. Lo siento, nadie se gana ese puesto. Nadie se gana la posición en donde está sirviéndole al Señor. Es por gracia nada más. Dios, desde luego, usa al líder para decir, hermano, ¿podría servir en esto? Y es la mano de Dios, entendiendo que Dios obra a través del liderazgo de la iglesia y le dice a uno, ¿podría servir en esto? Pero es Dios directamente el que está fijándose. Él es el que toma el control. Pero servirle al Señor yo no lo merezco. Yo no he hecho mérito ninguno. No hay mérito alguno, hablando en términos personales, para decir, yo lo merezco. El único que merece todas las cosas es el Señor. Y en su gracia nos ha hecho sus colaboradores. Cada vez que usted aporta, cuando viene el hermano y presenta un proyecto financiero, a veces uno se siente como un poquito cohibido, apenado, fuera de lugar, porque dice, tanto que hablamos de pista. Hermano, si esas llantas de ese carro, hermano, posiblemente para usted no tenga tanta importancia, pero si se trasladan los santos, vale la pena. Y cada centavo que uno aporta para eso vale la pena. Y si de esa manera Dios le indica a usted servirle, sírvale. Ay, hermano, es que a mí me gustaría estar predicando, haciendo esto. No, hay que comenzar por donde podemos. Lea Romanos 12 y 1 Corintios 12 y se enterará de que hay diferentes dones y diferentes posiciones en las cuales Dios quiere usarle a usted. Pero hemos estado desapercibidos. No nos preparamos para servir al Señor. Creemos que servir al Señor es para un grupito nada más. Ojalá todos tuviéramos la actitud de los diáconos. Diácono no es un nombre como quien dice para jactarse. ¿Sabe qué significa diácono? Servidor. Uno que sirve, un sirviente, un cholero, pues. Que usted le puede decir al hermano, tráigame así, hermano, se la trae. Tampoco deben aprovechar. Pero le puedo decir al hermano Néstor, él es jefe ahí donde trabaja, pero aquí él está bajo mi autoridad. Y yo le digo a Néstor, predica. No predica. ¿Será porque yo lo mando? No. Porque él está bajo la autoridad de Dios. Y él sabe que su posición Dios se la ha dado. Y sabemos todos que estamos en el lugar donde estamos por la gracia del Señor y nada más. Y usted debe tener eso en mente. Los que estamos sirviendo somos esos servidores. Y cada uno debe ver cómo le sirve al Señor. Servir al Señor es un privilegio, hermano, que no merecemos. Pablo, siendo tan grande como era, él dijo, yo no lo merezco, porque yo era un perseguidor y esto y lo otro, y habla de su vida pasada, y nosotros no éramos mejor que Pablo, hermanos. Éramos malvados también, y por la gracia del Señor nos apareció un día en nuestro camino perdido en donde nos encontramos, y nos sacó de allí y nos puso en lugar espacioso, sobre peña, dice la Biblia, y nos ha dado un lugar bendecido. Los que servimos, los que cantamos, los que tocamos un instrumento, los que predicamos o enseñamos, estamos liderando algo. Hágase usted de verdad dichoso, siéntase dichoso de ser el colaborador de Dios para llevar a cabo su obra.
Servirle al Señor debe ser nuestra gratitud. Usted debe servirle al Señor por gratitud, pero a veces nos portamos de manera ingrata. No nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. En quinto lugar, después de haber hecho todo esto y volverse al Señor, ¿sabe qué pasó? Hubo victoria. Dios les dio la victoria. Israel por 20 años está lejos de Dios y van detrás del Señor como lamentando, llorando. No había respuesta de Dios, pero es que su corazón estaba lejos de Dios. Y Samuel les dice, esto y esto y esto es lo que deben hacer para que la cosa cambie. Qué bueno que Israel aprendió la lección. Dejaron ellos esa vida pasada, reconocieron su pecado, dejaron los dioses, prepararon su corazón, empezaron a servir al Señor, y la Biblia nos enseña que Dios les dio la victoria. Versículo 3 del capítulo 7 en su parte final. Preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Dice el versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Oiga, no fue la capacidad militar de Israel, no fue la estrategia de su líder. La Biblia dice que Dios tronó, y eso sí les tronó, mire, literalmente. Cuando dice que Dios tronó, está hablando del poder con el que Él se manifestó para destruir a los filisteos. ¿Cuáles son los filisteos de nuestra vida? ¿Cuáles son tus enemigos? Hace poco yo hablé de cómo destruir los gigantes en nuestra vida. ¿Se acuerda que Goliat es un filisteo de gran estatura, descendiente de estos malvados filisteos que se habían posesionado del arca de Jehová? Pero en este momento Dios los aplasta, se los acaba. David, que es un tipo de Cristo, aplasta a Goliat, que era un macro gigante. ¿Cuáles son los gigantes de nuestra vida? ¿Serán los pecados que influencia a Astarot, como la vanidad, el orgullo, la arrogancia, la vagancia? ¿Será esos pecados que están obstruyendo el egoísmo, que están obstruyendo nuestra relación con Dios y yo no puedo? ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos nada? ¿Cuándo vamos a aterrizar para enterarnos de que somos impotentes, incapaces, que no podemos hacer nada lejos de Dios? Es que yo no puedo, ¿y quién ha dicho que podemos? Usted no puede, declárese. Imposible. 20 años llorando, lamentándolo, porque ellos le han dado la espalda a Dios, y Samuel les da las directrices para tener la victoria. Primero tienen que reconocer su pecado, dejar los dioses y Astarot, preparen el corazón, dice él, sírvanle al Señor, y Él les va a dar la victoria, y Dios va a tronar, y Dios va a hacer la obra, y Dios va a destruir tu gigante, Dios va a destruir esos dioses que están batallando contra ti, que te tienen al margen de la bendición, que te han separado de Dios. Pero tienes que tomar en consideración esos aspectos. Que Dios nos bendiga esta mañana. Padre, gracias, mil gracias por habernos bendecido hasta este momento. Como siempre eres fiel, habiéndonos guardado y dado todas las cosas necesarias, Señor, para esta vida. Gracias por haber hablado a mi corazón. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí, para tomar esa decisión. Reconocer que es el pecado personal que nos aleja de ti, y tomar la decisión de volvernos a ti, apartando todo aquello que es como un Dios delante de ti y se opone a nuestra relación. Ayúdanos, Señor, para que preparemos el corazón para ti, que adecuemos nuestro corazón para que tú puedas realmente ser el habitante absoluto y único en nuestro ser, que tome las decisiones por nosotros, que podamos servirte, Señor, denodadamente, sin esperar nada aquí,
sino solo porque tú lo mereces. Y reconocer que luego la victoria vendrá como una consecuencia lógica. Así como los filisteos cayeron porque tú tronaste, porque tú te manifestaste en tu poder y tu gloria, ayúdanos a creer que igual harás en nuestra vida con aquellos estorbos, con aquellos obstáculos, con aquellos pecados con los cuales hemos estado batallando y batallando solos a veces, y que nos demos cuenta que solo no podemos hacer nada, pero con tu ayuda somos más que vencedores. Ayúdanos para que esta mañana comencemos bien esta semana con el pie derecho, haciendo las cosas correspondientes. En el nombre precioso y glorioso de Jesús te lo pedimos y decimos todos amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.